Capítulo 1. La fiesta del jardín. Era una tarde particularmente agradable, a principios de julio, cuando los habitantes de Rose Hill se reunieron para la fiesta anual en el jardín de la vicaría. El aire vibraba con el tenue aroma a rosas y hierba recién cortada, mientras puestos de conservas caseras, bordados y fundas de tetera tejidas bordeaban el camino que conducía a la carpa. Bajo la lona, las mesas estaban dispuestas con la solemnidad de un servicio religioso, cada una con bizcochos, panes de semillas y postres que competían por el reconocimiento en el concurso juzgado por la señora Latham, cuya opinión sobre tales asuntos se consideraba irrefutable. La señorita Jane Marple se sentó cómodamente en una silla de madera junto a la tetera, con la labor de punto en el regazo, aunque las agujas no se movían. Su posición de observación era envidiable. Sus ojos azul pálido, de aspecto afable, apenas se perdían de nada. La gente creía que simplemente esperaba a que le llenaran la taza o disfrutaba del murmullo de la conversación, pero en realidad observaba con sereno interés las interacciones, las miradas, las pequeñas delatadas maneras que tan a menudo contaban más que las palabras. La fiesta fue, como siempre, un ejemplo de la vida aldeana. La señora Bartlett, esposa del médico, intentaba aparentar elegancia mientras protegía su bizcocho de los tenedores curiosos. El señor Pritchard, coronel retirado, parecía incómodamente abrigado con su chaqueta, pero se comportaba como si el imperio aún dependiera de su postura. Parejas jóvenes paseaban entre los puestos, los niños tiraban con impaciencia de las faldas de sus madres, y el propio vicario sonreía con benevolencia ante todo el evento. Era justo el tipo de reunión ordinaria y pacífica que caracterizaba a Rose Hill. Y sin embargo, la señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que la paz rara vez era más que una ilusión superficial. Un disturbio en la rifa. La primera señal de que la tarde no sería tan tranquila llegó durante la rifa. Una elegante cesta de costura, forrada en seda pálida y llena de carretes de hilo, encaje y delicadas tijeras, había sido donada por la señorita Harrington, quien se enorgullecía de su labor. Fue objeto de admiración y se vendieron muchos boletos para tener la oportunidad de ganarla. Se anunció el número ganador, el 142, y un murmullo de sorpresa recorrió la carpa, pues no lo reclamó ninguna de las damas de Rose Hill, sino el señor Lionel Creswell, un hombre alto y algo severo que acababa de alquilar Marley House. Su presencia en los asuntos del pueblo era tolerada, aunque no del todo bienvenida, pues se le percibía un aire distante que parecía sugerir que la vida de Rose Hill le parecía un poco provinciana. «¡Qué absurdo!», susurró la señora Bartlett tras su mano. «Un soltero que no necesita un costurero». El señor Creswell aceptó el premio con rígida cortesía, aunque la señorita Marple observó una leve tensión alrededor de su boca, como si hubiera preferido no haber sido puesto en el centro de atención. El asunto podría haber pasado como nada más que una curiosa anécdota para discutir entre los aldeanos mientras tomaban té, si no hubiera sido por los eventos que siguieron. Un colapso repentino. Eran poco después de las 4, cuando la banda de música afinaba sus instrumentos y los niños se preparaban para las carreras, cuando se produjo el alboroto. Se oyó un grito cerca de las mesas de té. Las sillas chirriaron, las tazas tintinearon, y se formó una pequeña multitud. La señorita Marple, levantándose con cuidado con la ayuda de su bastón, se dirigió hacia el alboroto. En el centro, despatarrada en la hierba, yacía la señora Penélope Harcourt, una mujer de aspecto atractivo y modales decididos, que vivía en Willowbrook Cottage. Permanecía completamente inmóvil, con la taza de té derramada a su lado. Llamaron al médico de inmediato, pero aunque se arrodilló y la examinó, su expresión pronto se ensombreció.
Me temo que es demasiado tarde, dijo con gravedad. Un silencio invadió la reunión. Algunos niños comenzaron a llorar, percibiendo el cambio de la alegría al miedo. La señora Bartlett declaró débilmente que debía ser el corazón. El coronel Pritchard murmuró algo sobre el calor, pero la señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija no en la mujer caída, sino en la multitud que la rodeaba. Sus rostros, sus reacciones, sus palabras susurradas. Durante más de 100 años había aprendido que la muerte, sobre todo la repentina, rara vez era sin causa. Y ya había notado, momentos antes del desplome de la señora Harcourt, la curiosa forma en que su mano se había desviado hacia la taza de té, junto a la que ahora yacía. La fiesta se disolvió en confusión. Los aldeanos se marcharon en grupos nerviosos, en voz baja y con la mirada fija. Llamarían a la policía, por supuesto, y tomarían declaración. Pero ya abundaban las especulaciones. La señorita Marple, volviendo silenciosamente a su silla, reanudó su labor de punto con serena compostura. Las agujas tintineaban suavemente, aunque su mente no estaba nada tranquila. Una fiesta en el jardín, un costurero y una muerte repentina. En su larga experiencia, tales coincidencias rara vez resultaban inocentes. Y así, la sombra que había caído sobre Rose Hill aquella tarde soleada no se disiparía fácilmente. Capítulo 2. Chismes y miedo. La muerte de la señora Harcourt en la fiesta del jardín fue el único tema de conversación en Rose Hill a la mañana siguiente. El cartero nunca había sido detenido tantas veces en sus rondas. La plaza del pueblo, normalmente tranquila con gorriones y tendederos, bullía con grupos de vecinos que susurraban con urgencia, y sus voces se apagaban al pasar a alguien. Las especulaciones eran tan variadas como abundantes. Para algunos, se trataba simplemente de un problema cardíaco, provocado por la agitación del día. Otros insistían en que el calor debía ser el culpable, pero un matiz más agudo subyacía en los chismes. Los aldeanos encontraban tales explicaciones demasiado superficiales. Rose Hill, como muchos pueblos ingleses, era discretamente aficionado al escándalo, siempre que se produjera a cierta distancia. Ahora, el escándalo les había sido atribuido. En la tienda de comestibles, la señorita Marple, absorta en sus recados habituales, estaba en la tienda de comestibles a media mañana. El señor Talley, el tendero, apenas había terminado de pesar su media libra de té cuando la señora Bartlett entró de golpe, una imagen de solemne importancia. «Estuve allí, ¿saben?», declaró la señora. Bartlett a todos en la tienda, como si su mera presencia en la fiesta le otorgara la autoridad de un testigo presencial de la batalla de Waterloo. Muy cerca vi a la pobre señora Harcourt tomar su taza, sí, me di cuenta, y en cuestión de segundos ya estaba abajo. Si quieren mi opinión, había algo fuera de lo común en ello. El señor Talley tosió con cautela. El médico no dijo nada seguro. El calor puede tener consecuencias terribles, pero la señora... Bartlett negó con la cabeza vigorosamente. Tonterías. He soportado días más calurosos sin desmayarme. Y la pobre señora... Harcourt no era de las que se desmayan como una heroína frágil. No, recuerden lo que les digo. Hay algo más. La señorita Harrington, al llegar a recoger su azúcar semanal, añadió con gravedad: y ocurrió ese curioso asunto de la rifa. Que el señor Creswell ganara el costurero no me pareció apropiado. No puedo evitar pensar que ensombreció la tarde. La señorita Marple, con las manos serenamente cruzadas sobre su cesta de la compra, no hizo ningún comentario, pero su mirada penetrante notó la rapidez con la que el relato de la señora Bartlett sobre la muerte se desplazó hacia la cesta de costura, y cómo la señorita Harrington apretó los labios al hablar de ello. Un pueblo de sospechas. Al mediodía los rumores habían brotado como malas hierbas. Se decía que la señora,
Harcourt se había peleado la semana pasada con la joven Susan Reed, sobrina del vicario, por la organización de las hojas de himnos. Alguien más susurró que la señora. Harcourt había presionado al señor Creswell para que permitiera al Instituto de Mujeres usar la antigua casa de verano en los terrenos de Marley House, y que él se la había negado con frialdad. Otros, bajando aún más la voz, sugirieron que la señora Harcourt tenía deudas, aunque la identidad de su acreedor quedó tentadoramente vaga. La señorita Marple se movía entre estos murmullos como un gato silencioso entre gorriones. No preguntaba nada, pero la gente parecía confiar en ella. Tenía el raro don de escuchar de tal manera que incluso el alma más reservada se sentía inclinada a hablar. Y cada historia, por contradictoria que fuera, la guardaba sin juzgarla. La llegada del inspector Graves. Esa tarde, un coche patrulla se detuvo frente a Willowbrook Cottage, y de él salió el inspector Graves, un hombre delgado y cuidadoso de Downham. Su presencia, aunque discreta, confirmó lo que muchos ya sospechaban. Las autoridades no creían que la muerte de la señora Harcourt fuera un simple accidente de la naturaleza. Llamaron a los niños a entrar. Las amas de casa corrieron las cortinas solo 1 centímetro. Y para la hora del té, en Rose Hill se aceptaba que la fiesta no se había visto arruinada por un accidente, sino por un crimen. La señorita Marple reflexiona. En su pulcra casita, la señorita Marple se sirvió una modesta taza de té y se puso la labor de punto en el regazo. El pueblo estaba agitado. Lo sentía en el aire como se siente la promesa de un trueno. El miedo se había apoderado de Rose Hill, un miedo cortés disfrazado de curiosidad. No haría falta mucho para convertir la curiosidad en acusación. Sus agujas tintineaban suavemente al pensar en los últimos momentos de la señora Harcourt, la vacilación al tomar su taza, la tenue sombra en el borde, la extraña tensión en la boca del señor Creswell cuando le pusieron el costurero en las manos. Pequeñas cosas, fáciles de pasar por alto. Sin embargo, en la larga experiencia de la señorita Marple, eran las pequeñas cosas las que revelaban la verdad. Suspiró, dobló su labor con cuidado y miró hacia el tranquilo jardín. En algún lugar cercano, entre rosas, setos y sonrisas vecinales, yacía la respuesta. Pero la respuesta, lo sabía, no se encontraría en lo que la gente gritaba. Estaría escondida en lo que susurraban, en lo que evitaban decir y en lo que consideraban demasiado trivial para mencionarlo. Y así el pueblo esperaba, zumbando con chismes, mientras la sombra en el cesto de costura se alargaba. Capítulo 3. Pistas tempranas. El inspector Graves, aunque tuvo cuidado de no alarmar al pueblo, al segundo día de la fiesta había comenzado sus pesquisas en serio. Entrevistó al vicario, al médico y a varios de los que habían estado más cerca de las mesas de té. Sus preguntas fueron enérgicas pero no crueles, y su cuaderno estaba lleno de una escritura pulcra y angulosa. Para los aldeanos, esta actividad les dio una extraña sensación de importancia. Rose Hill, normalmente ignorada por el resto del mundo, ahora se sentía como el escenario de un drama a la vez emocionante y aterrador. Las amas de casa hablaban en voz baja del inspector, como si fuera un personaje de novela. La joven Susan Reed, nerviosa pero secretamente encantada, le contó a su prima que, de hecho, le había tomado declaración 2 veces. La taza y las cucharas. La señorita Marple, por su parte, no se inmiscuyó. Hacía tiempo que había aprendido que los hombres de la profesión del inspector Graves no apreciaban lo que llamaban interferencia. En cambio, se permitió ser útil a su manera, caminando a paso firme por el pueblo, escuchando sin aparentar. Así se encontró una tarde en 1500 en la cocina de la vicaría, observando a Susan Reed pulir la plata. Susan, una joven rubia de rostro redondo y sincero,
Hablaba más consigo misma que con su visitante. «Fue todo un lío, señorita Marple», dijo, mojando el paño en el betún. «La señora Latham me llamó justo cuando estaba dejando las tazas. Solo un momento, pero cuando regresé había una cuchara fuera de lugar. Estaba segura de que las había puesto de dos en dos, ¿sabe? Y de repente una no encajaba». La mirada de la señorita Marple, dulce pero atenta, se posó en la niña. «¿Fuera de lugar, querida?» «Sí». Una tenía el tallo liso y las demás llevaban grabado el escudo de la iglesia. Me pareció una tontería armar jaleo con tanta gente esperando el té, pero aún así me di cuenta. Supongo que alguien había traído una cuchara de otra mesa. La señorita Marple no dijo nada, pero sus agujas hicieron clic más lentamente esa noche, mientras consideraba el curioso hecho de la cuchara desparejada. El cesto de costura regresó. Otra pequeña rareza se presentó en la figura de la señorita Harrington. Llegó a la casa de la señorita Marple con el costurero, ahora envuelto de nuevo en papel marrón. «El señor Creswell me lo trajo anoche», explicó la señorita. Harrington, con aspecto algo alterado, insistió en que no le servía de nada y... Bueno, su actitud fue bastante brusca, casi como si quisiera deshacerse de él. Me pareció de lo más peculiar. La señorita Marple desató la cuerda con delicadeza. La cesta, con su pálido forro de seda y sus diminutas tijeras plateadas, lucía tan encantadora como siempre. Pero cerca de la costura de la esquina, su aguda mirada detectó algo que no cuadraba. Una línea de costura irregular, apresurada, a diferencia de la habitual precisión de la señorita Harrington. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. La señorita Harrington, que ya había hecho la misma observación, se estremeció ligeramente. «¿Crees que significa algo, Jane?» «Puede ser», dijo la señorita Marple en voz baja. «O puede que no signifique nada. La dificultad, querida, radica en discernir cuál. El jardín de Willowbrook». Esa tarde la señorita Marple pasó por delante de Willowbrook Cottage, donde estaba destinado el sargento Willis. La cabaña parecía extrañamente desolada, con las persianas bajadas y los parterres desatendidos. Pero fue la puerta del jardín lo que le llamó la atención. El pestillo estaba duro, pero era evidente que alguien la había abierto y cerrado más de una vez durante el último día. El suelo mostraba la leve huella de pasos apresurados, botas de hombre, supuso, aunque no lo habría dicho en voz alta. Se detuvo solo un momento, luego continuó, con expresión suave, como si simplemente hubiera admirado las rosas. La señorita Marple considera más tarde esa noche, en su ventana, con el pueblo a oscuras a su alrededor. La señorita Marple daba vueltas a estas nimiedades. Una cuchara desparejada, un costurero con las puntadas alteradas, un caballero demasiado ansioso por deshacerse de un premio, y pasos en un jardín donde no debería haber ninguno. Cada uno por sí solo no era nada. En conjunto, comenzaban a formar el tenue contorno de algo más grande, como la imagen de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. «La naturaleza humana», se dijo la señorita Marple en voz baja, «es siempre la misma, ya sea en Rose Hill o en St. Mary Mead. Basta con tener paciencia para darse cuenta». Y dejó a un lado su tejido, segura de que en los más pequeños detalles se escondía la verdad que nadie más veía aún. Capítulo 4. El sospechoso equivocado. El inspector Graves no era un hombre precipitado, pero el ambiente en Rose Hill estaba plagado de rumores, y estos, si no se atendían, pronto se convertían en maleza que ahogaba todo sentido. Al tercer día de la muerte de la señora Harcourt, le pareció necesario actuar, aunque solo fuera para restablecer el orden. La investigación se había abierto y aplazado, a la espera del análisis químico del té. No se había emitido ninguna declaración oficial, pero el rumor circulaba por todos lados. Venenosa palabra,
como una gota de tinta, se había extendido por toda la vida del pueblo, borrando lo cotidiano. Las amas de casa se apresuraban a hacer la compra, los vecinos se miraban con cautela, y a los niños se les prohibía terminantemente aceptar dulces de nadie ajeno a la familia. El jardinero en cuestión fue el sargento Willis quien mencionó por primera vez a Thomas Reeve, el jardinero de Willowbrook. Joven, fuerte, ambicioso y últimamente empleado de la señora Harcourt, se decía que se había peleado con ella más de una vez. Varios aldeanos informaron haber oído palabras ásperas en el jardín. La señora Harcourt insistía en rosas. El señor Reeve prefería la lavanda. Un asunto insignificante, en opinión de la señorita Marple, pero las nimiedades a menudo se magnifican bajo la lupa de la sospecha. Lo que le dio peso a la historia fue la repentina salida del señor Reeve de su pensión la misma noche de la fiesta. Su casera, la señora Carter, informó que había regresado tarde a casa, había empacado una pequeña maleta y se había ido sin decir palabra. Simplemente desapareció, inspector, dijo con deleite. Y si eso no parece culpable, no sé qué lo parece. El inspector Graves, aunque tuvo cuidado de no revelar demasiado, pensó que al menos era lo suficientemente prometedor como para investigar. Se dieron órdenes, se hicieron averiguaciones en los caminos que salían del pueblo. A la mañana siguiente ya era conocido por todos. La policía buscaba a Thomas Reeve en relación con la muerte de la señora Harcourt. Opinión del pueblo Rose Hill, que se había estremecido de incertidumbre, ahora encontraba alivio en la certeza. Claro que era el jardinero, anunció la señora Bartlett con satisfacción en la tienda del señor Tully. Siempre lo son, en las novelas. Y él nunca fue respetuoso, jamás. La señorita Harrington, sin embargo, fue más cautelosa. ¿Pero cuál podría ser su motivo? Puede que la señora Harcourt estuviera administrando, pero le pagó justamente. Quizás demasiado justo, murmuró la señora Finch con un brillo en los ojos. A algunos jóvenes no les interesan los salarios decentes cuando tienen otros planes en mente. Quizás necesitaba más, mucho más. Y así la historia se amplió. En cuestión de horas, Thomas Reeve fue retratado como un joven imprudente, con deudas, mal carácter y quizás incluso una novia a la que impresionar. Fue declarado culpable en todos los salones antes de que lo encontraran. Las dudas de la señorita Marple. La señorita Marple, sentada tranquilamente en su sala tejiendo, escuchó estas garantías con apacible paciencia. Sin embargo, en su interior, las dudas se acumulaban como hilos de una madeja enredada. Recordó el comentario de Susan Reed sobre las cucharas, tan fácilmente pasado por alto. Un joven apresurado e inexperto se tomaría tanto cuidado al cambiar una cuchara. Y la prisa del señor Creswell por deshacerse del costurero. ¿Era la acción de alguien desconectado o de alguien demasiado consciente de la conexión? Pensó también en la propia señora Harcourt, una mujer a la que le gustaba ser admirada, que quería que se adoptaran sus proyectos, que no siempre consideraba los sentimientos ajenos. Mujeres como ella despiertan no solo devoción, sino también resentimiento. Una pelea por rosas parecía un motivo débil para asesinar. Un intercambio tranquilo. Esa tarde, la señorita Marple se encontró con el inspector Graves en el callejón cercano al cementerio. Este se quitó el sombrero cortésmente. Supongo que ya lo habrá oído, señorita Marple. Buscamos a Reeve. Sí, dijo la señorita Marple con un tono suave como la leche. Pobre joven, seguro que se asustará. Los hombres asustados corren. A menudo es tan bueno como una confesión. Oh, dijo la señorita Marple con suavidad, tan bueno como la inocencia, porque los inocentes a veces tienen más miedo que los culpables.
Un culpable a menudo se cree listo. Los inocentes solo saben que corren el riesgo de ser malinterpretados. El inspector Graves la observó con atención. ¿Cree usted que es inocente, entonces? Creo, dijo la señorita Marple, que la verdad rara vez es lo que el pueblo espera. Pero me atrevo a decir que descubrirá más con el tiempo. Y con esto le deseó un buen día y siguió caminando, dejando al inspector pensativo y frunciendo el ceño tras ella. Calma inquieta. El anuncio de un sospechoso trajo una calma temporal a Rose Hill. Se abrieron las ventanas de nuevo, se permitió a los niños jugar un poco más lejos. Pero bajo la calma corría una corriente de nerviosismo. Porque si no se encontraba a Thomas Reeve, ¿qué ocurriría? ¿Y si lo encontraban? ¿Y si la historia no encajaba tan bien como se esperaba? En su pequeña sala de estar, la señorita Marple dejó su labor de punto y contempló su rosaleda. La cuchara desparejada, la costura mal hecha, la devolución apresurada de un premio, todas estas cosas rondaban su mente, pequeñas y tenaces. No apuntaban a Thomas Reeve ni a ninguna disputa acalorada por rosas. Señalaron hacia otro lado. ¿Pero a dónde? Esa, pensó la señorita Marple, era la pregunta. Capítulo 5. Secretos revelados. La búsqueda de Thomas Reeve se prolongó, y el alivio del pueblo por tener un sospechoso comenzó a desvanecerse. No se había encontrado rastro de él en la carretera de Downham, ni en la comisaría. A la cuarta mañana, el ánimo de Rose Hill cambió de nuevo, de una petulante certeza a la inquietante sensación de que quizás el joven jardinero no fuera la única explicación. Fue entonces cuando los secretos, guardados durante mucho tiempo, comenzaron a salir a la luz. La confesión de la señora Latham. La señorita Marple se encontró con la señora Latham en el cementerio, mientras la esposa del vicario se ocupaba de una cesta de flores para el altar. Al principio solo habló de lirios y cantos, pero pronto sus palabras se desviaron a otro tema. «Sabes, Jane», dijo con repentina franqueza, no aprobaba del todo a la señora. Harcourt tenía una forma de imponer sus ideas, y deseaba mucho usar la casa de verano del señor Creswell para el Instituto de la Mujer. Me dijo que insistiría, aunque le advertí que no era un hombre al que se pudiera persuadir. Dijo que hacer él está de acuerdo. La señorita Marple pareció ligeramente sorprendida. ¿De verdad? Sí. Era una mujer a la que le gustaba salirse con la suya, y no le faltaban enemigos, aunque ella creía lo contrario. La señora Latham bajó la voz. Entre nosotras, Jane, he oído decir que no era del todo cuidadosa con sus cuentas. El dinero de la suscripción para los paquetes de la Cruz Roja. Había dudas. El señor Tully me preguntó, con mucha ironía, si se había enviado todo. La señorita Marple asintió pensativa guardándolo. Sabía que el dinero era un motivo tan poderoso como el orgullo herido. La esposa del doctor más tarde ese mismo día, la señora Bartlett, visitó a la señorita Marple, como solía hacer en tiempos de agitación en el pueblo. Su actitud era de gran importancia. Su voz, en un tono de teatral secretismo. «No habrás oído esto de nadie más, Jane», empezó, «pero lo sé de una fuente fiable, la señora Harcourt y el doctor». Bartlett intercambiaron unas palabras. No las oí, pero sí lo suficiente como para entender el sentido. Se trataba de su factura. Estaba atrasada en los pagos, y mi esposo, demasiado blando, no dijo nada durante meses. Cuando la presionó, se ofendió. Dijo que había sido amiga nuestra y que exigirle dinero era un insulto. La señora Bartlett se recostó en su asiento, satisfecha de haber aportado algo de verdadera importancia. La señorita Marple, con su aire amable, se limitó a decir: «Qué difícil para su marido, querida. Estoy segura de que nunca la habría presionado sin necesidad». Pero interiormente reflexionó que el doctor Bartlett no era el tipo de hombre que se dejaba insultar sin sentirlo profundamente.
Una visita de la señorita Harrington. Esa tarde la señorita Harrington regresó con el costurero, oficialmente devuelto a su posesión tras la negativa del señor Creswell a quedárselo. Lo dejó con un suspiro. No puedo estar tranquila en casa, Jane. Hay algo antinatural en ello ahora. Y además, vaciló. He oído decir, aunque Dios sabe que no debería repetirlo, que la señora Harcourt era amiga del señor Creswell. Demasiado amiga, quizá. Iba a menudo a Marley House con algún pretexto, y aun así, a veces hablaba de él con una brusquedad innecesaria. Una curiosa mezcla, ¿verdad? La señorita Marple no respondió directamente. Ya había imaginado la figura rígida y seria del señor Creswell al aceptar el premio de la rifa. Un hombre al que le disgustaban las miradas de la multitud. Un hombre que se había deshecho del costurero con una prisa casi violenta. La señorita Marple reflexiona. Para cuando el reloj de la iglesia dio las 9 esa noche, la señorita Marple había corrido las cortinas y estaba sentada junto a la lámpara tejiendo. Las agujas tintineaban suavemente mientras su mente repasaba las revelaciones del día. Dinero adeudado al doctor, sospechas de suscripciones malversadas, un intento de coaccionar al señor Creswell para que le concediera al instituto el uso de su casa de verano. Y la sugestión, delicada, susurrada, de que el interés de la señora Harcourt en Marley House había sido más personal que público. Era una maraña de motivos, financieros, sociales y privados. Cada uno de ellos podría haber albergado suficiente resentimiento como para desearle mal a la señora Harcourt. Sin embargo, solo uno había ido más allá del simple deseo. La señorita Marple sonrió levemente para sí misma. En su experiencia, la verdad en tales asuntos nunca era el cuento más sonoro ni el más repetido. Residía, en cambio, en los detalles. La cuchara desparejada, la puntada apresurada, la mano que se cernía insegura sobre 2 tazas de té. Y así, mientras el pueblo chismorreaba y acusaba, la señorita Marple esperaba con silenciosa paciencia, sabiendo que los secretos, una vez iniciados, tenían una forma de salir a la luz como canicas de un frasco. Capítulo 6. Una sombra cae de nuevo. 4 días después de la fiesta, justo cuando el pueblo empezaba a acostumbrarse a la sospecha como a un abrigo que no le quedaba bien, otro disturbio sacudió Rose Hill. Anochecía cuando se oyó el grito, primero oído por los niños que jugaban en el césped, luego por las mujeres que estaban en sus ventanas. El sargento Willis, aún destinado en Willowbrook Cottage, había descubierto algo extraño en la glorieta de los terrenos de Marley House. Al caer la noche, la noticia se había llegado a todos los salones. Habían entrado en la glorieta. La casa de verano. La señorita Marple, que daba sus paseos vespertinos con deliberada lentitud, fue una de las primeras figuras curiosas en llegar al sendero bordeado de cedros. La glorieta, una bonita pero deteriorada estructura al borde de la propiedad del señor Creswell, se alzaba con la puerta colgando torcida de una bisagra. Un farol proyectaba sombras largas e inquietantes sobre las tablas del suelo combadas. El inspector Graves, llamado de inmediato, estaba dentro con el sargento Willis. Los aldeanos rondaban la puerta, susurrando y estirando el cuello. Cuando el inspector salió, su expresión era seria. Intercambió unas breves palabras con el agente y luego hizo retroceder a la multitud con mano firme. «No hay nada que ver aquí», dijo, lo que, por supuesto, garantizaba que todos estarían desesperados por saber más. Lo que se encontró. La señorita Marple, que no se había unido a la multitud, sino que se quedó a cierta distancia, se encontró con el inspector Graves cuando éste regresaba a la casa. Lo saludó con una sonrisa tímida. «Supongo que se descubrió algo, inspector». La miró fijamente. «No creo que le sorprenda, señorita Marple. Parece que el bolso de la señora Harcourt fue encontrado bajo las tablas, escondido deliberadamente». «En efecto»,
murmuró la señorita Marple. ¿Y qué contenía? Cartas, dijo el inspector tras una pausa. Cartas privadas, dirigidas a ella, pero del señor Lionel Creswell. Nada inapropiado, al menos no según la ley, pero sin duda de carácter personal. Demasiado personales, quizá, para ser de dominio público. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. Qué incómodo para el señor Creswell. El pueblo reacciona. A la mañana siguiente, Rose Hill estaba en ebullición con especulaciones. La señora Harcourt y el señor Creswell. ¿Quién lo hubiera dicho? Algunos insistían en que las cartas eran inofensivas, simples notas sobre comités y mejoras en el pueblo. Otros juraban que contenían declaraciones apasionadas, dignas de una novela. Para algunos, el descubrimiento lo explicaba todo. Argumentaban que el señor Creswell estaba harto de las atenciones de la señora Harcourt. Quizás ella lo había amenazado con revelar las cartas para dañar su reputación. ¿Qué mejor manera de silenciarla que con una taza de té envenenado? El nombre del jardinero, antes tan criticado, ahora se mencionaba con menos frecuencia. Demasiado simple, murmuró el señor. Pritchard en la tienda de comestibles. Un muchacho como él no sabría cómo organizar semejante asunto, pero un caballero sí, sobre todo uno con algo que ocultar. La angustia del señor Creswell. El señor Creswell no apareció en el pueblo ese día. Las persianas de Marley House estaban bajadas, y su ama de llaves despedía a los visitantes con aire de vergüenza. Pero la señorita Harrington dijo haberlo visto temprano esa mañana, cruzando el jardín con una expresión de piedra. Parecía, le dijo a la señorita Marple, como si el mundo lo hubiera traicionado. Casi me dio pena. La señorita Marple se limitó a sonreír con dulzura. La compasión querida suele ser tan peligrosa como la culpa. Debemos tener cuidado de dónde la depositamos. La señorita Marple considera esa noche en su pulcro salón. La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y pensó. El bolso bajo las tablas. Cartas. El motivo sugería donde antes solo había habido conjeturas, pero las pequeñas rarezas persistían. La cuchara desparejada, el forro alterado del costurero, la curiosa forma en que la mano de la señora Harcourt flotaba entre dos tazas, como si no supiera cuál era para ella. Si el señor Creswell la había envenenado, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué arriesgarse a que se enterara una cuchara? ¿Por qué molestarse en coser una cesta? No, dijo la señorita Marple en voz baja. No, no encaja. Todavía no. Hay más por ver. Se recostó con las manos juntas y escuchó el lejano tañido de la campana de la iglesia a través de los campos oscuros. Otra sombra se cernía sobre Rose Hill, más profunda que antes, pero con ella llegó, a sus agudos ojos ancianos, el esbozo de la verdad, aún tenue, pero cobrando forma. Capítulo 7. La red se estrecha. El descubrimiento del bolso de la señora Harcourt en el cenador había despertado una nueva y más oscura sospecha sobre Marley House. El nombre del señor Creswell estaba en boca de todos. Las mujeres de la tienda de comestibles susurraban sobre pasión y traición. Los hombres de la posada hablaban de orgullo y reputaciones arruinadas. Pero la señorita Marple, que tejía sin parar junto a la ventana de su salón, no estaba contenta. Todo encajaba con demasiada facilidad, con demasiada pulcritud. La vida, en su larga experiencia, rara vez se comportaba de forma tan ordenada. Una visita a la casa Marley. El inspector Graves, presionado por la opinión del pueblo y su propio sentido del deber, visitó al señor Creswell. La señorita Marple, paseando por el jardín cercano, observó discretamente cómo el inspector entraba. Una hora después, se marchó con el rostro serio. Esa noche, la noticia se difundió. Creswell admitió que las cartas eran auténticas. Las había escrito en las primeras semanas tras la toma de posesión de Marley House, cuando la señora
Harcourt le había mostrado amabilidad y compañía en un pueblo donde, por lo demás, lo trataban como a un extraño. Pero negó cualquier irregularidad y negó vehementemente haberle hecho daño. No era más que amistad, le declaró la señorita Harrington a la señorita Marple esa tarde. Pero ya sabe cómo es la gente. Arman un escándalo donde no lo hay. La señorita Marple sonrió levemente. Sí, querida. Y a veces se niegan a ver un escándalo donde uno está. La cesta examinada. El costurero volvió a manos de la señorita Marple esa misma noche. Lo llevó a la luz de la lámpara y, con unas pequeñas tijeras de plata que sacó de su cajón, aflojó las puntadas apresuradas del forro. Se oyó un leve crujido y un trozo de papel doblado se deslizó. Al abrirlo, no reveló nada más siniestro que una lista de nombres y cifras, sumas de dinero, algunas marcadas con tildes, otras con cruces. En la parte superior, con la inconfundible caligrafía de la señora Harcourt, estaba escrito: Fondo de suscripción, Instituto de la Mujer. La señorita Marple permaneció inmóvil, con el periódico en el regazo. Esto confirmaba lo que la señora Latham había insinuado. No se había contabilizado debidamente todo el dinero recaudado. Pero ¿por qué esconder semejante lista en un costurero, a menos que se temiera que la descubrieran? ¿Y por qué habría sospechado el señor Creswell que la cesta había sido manipulada? A menos, claro, que tuviera motivos para creer que la señora Harcourt guardaba secretos tanto en su labor de costura como en su corazón. La conversación de la señorita Marple. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó al inspector Graves. Este la recibió con la cautelosa cortesía de quien sabía que debía escuchar, aunque sospechaba que lo estaban manipulando. «Inspector», dijo con dulzura, «hay patrones en la vida que se repiten. He visto cosas así antes en St. Mary Mead y de hecho en otros pueblos. Cuando una persona muere repentinamente, debemos fijarnos no solo en quienes amaron demasiado, sino también en quienes podrían perder demasiado». El inspector Graves se recostó. «¿Te refieres al dinero?» «Dinero», coincidió la señorita Marple. «Y reputación». La señora Harcourt tenía una forma de hacerse necesaria. Recopilaba secretos como quien recoge flores, sin pensar siempre de qué jardín las sacaba. Esa gente se gana enemigos sin saberlo, y a veces, inspector, viven lo justo para descubrir que se han ganado un enemigo de más. La miró pensativo. ¿Y crees que ese enemigo no era Creswell? La señorita Marple sonrió, mientras sus agujas tintineaban suavemente. Creo que el señor Creswell era torpe en la amistad, pero no en el asesinato. Y en cuanto a Thomas Reeve, los jóvenes son impulsivos, sí, pero rara vez sutiles. Una cuchara desparejada no es obra del temperamento, es obra del cálculo. Los primeros hilos de una trampa. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su pequeño salón, mientras un plan se gestaba silenciosamente en su mente. No lo consideraba exactamente una trampa, era una palabra demasiado dura para su delicada sensibilidad. Pero hacía tiempo que había aprendido que cuando las personas se ven arrastradas a entornos familiares, sus hábitos las delatan. Pronto habría otra reunión, la reunión del comité del vicario, para discutir el triste aplazamiento de las cuentas de la fiesta. La señorita Marple ya se había ofrecido a ayudar a servir el té. Pensó que sería una oportunidad, porque siempre fue en los más pequeños detalles. Una taza colocada aquí, una cuchara elegida allá, que la verdad se reveló. Dobló cuidadosamente la lista del costurero, la guardó en su escondite y la colocó junto a su silla. Sabía que llegado el momento, podría ser más revelador que todos los chismes de Rose Hill juntos. Capítulo 8. La red se cierra. La sala del comité de la vicaría nunca había estado tan llena. Aunque se había publicado el aviso de que la reunión era para abordar las cuentas de la fiesta, el verdadero motivo de la multitud seguía oculto. Rose Hill ansiaba ver quién flaquearía,
¿Quién se sonrojaría y quién mantendría la calma bajo la sombra de la muerte de la señora Harcourt? La señorita Marple, sentada a la mesa de té, era la viva imagen de la serenidad doméstica. El costurero descansaba discretamente a su lado. Se había ofrecido a servir y a nadie le extrañó. Solía hacerlo en tales reuniones, moviendo sus manos delicadamente entre tazas y platillos. Sin embargo, sus ojos claros, aparentemente ausentes, captaban cada gesto, cada vacilación. Una asamblea nerviosa. La señora. Bartlett llegó primero, enrojecida por su importancia, ansiosa por aportar sus valiosas observaciones. La señorita. Harrington la siguió recatada y precisa, con los labios apretados como si cada fibra de decoro la mantuviera firme. El coronel Pritchard tomó asiento con rigidez militar. Y la señora. Finch, la encargada de correos, se sentó cerca, con los ojos brillantes de curiosidad. Por fin entró el señor Creswell, pálido y con paso pausado. Inclinó la cabeza con rigidez, evitando la mirada de sus vecinos. Su presencia provocó una oleada en la sala, mitad miedo, mitad emoción. El inspector Graves, invitado a velar por el orden, estaba sentado en un rincón con su libreta. Saludó brevemente a la señorita Marple con la cabeza. Ella le devolvió la sonrisa con una dulzura inconfundible. El servicio del té. Cuando todos estuvieron acomodados, la señorita Marple se levantó. Con discreta eficiencia colocó las tazas delante. Solo ella sabía que las cucharas habían sido dispuestas con deliberado cuidado. Algunas grabadas, una lisa. Era la misma sutil irregularidad que Susan Reed había notado una vez en la fiesta. ¿Azúcar?, preguntó suavemente, ofreciéndole el tazón. Fue en ese momento que observó lo que había estado esperando. Una mano, al tomar una taza, se detuvo, apenas un instante. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la persona que dudó. No era miedo al té ni aversión a la leche. Era el sobresalto momentáneo de quien se enfrenta a su propio pasado. La señorita Marple no delató el destello ni con la más mínima mirada. Sirvió té, añadió leche, repartió rebanadas de pastel de semillas. Pero en el interior, la trama se había asentado. Las rarezas, la cuchara, la costura, la cuenta oculta, el bolso, finalmente habían formado un círculo alrededor de su centro. La canasta revelada. Cuando la reunión giró, inevitablemente hacia la cuestión de los fondos, la señorita Marple levantó la cesta de costura y la colocó sobre la mesa. «Quizás», dijo con dulzura, «esto nos ayude. Es de la señora Harcourt. Me lo devolvieron después de la fiesta. Y me temo que puede contener algo importante». Sacó el papel doblado y lo colocó con silenciosa firmeza en el centro. Todas las miradas se inclinaron hacia adelante. Columnas de cifras, algunas marcadas, otras cruzadas. Se oyeron susurros. La señora Bartlett jadeó. La señora Finch apretó los labios. La señorita Harrington murmuró: «Querido». «Parece», continuó la señorita Marple, «que la señora Harcourt llevaba sus registros de suscripciones de una forma un tanto peculiar. De hecho, ocultos. Uno se pregunta por qué». El silencio que siguió fue denso. Lo rompió finalmente el inspector Graves. «¿Y usted sugiere, señorita Marple, que la ocultación de dinero podría proporcionarnos un motivo?» La señorita Marple inclinó la cabeza. «El dinero, la reputación y el orgullo suelen ser compañeros, inspector. Pero no es solo lo que se esconde por escrito lo que me interesa. Es lo que se escondió en la mesa del té, con un simple cambio de cuchara». Sus ojos, tan serenos como siempre, se posaron en la persona cuya mano había vacilado apenas minutos antes. Esa sola mirada fue suficiente. Un rubor se apoderó de ella, demasiado repentino para contenerlo. Palabras de protesta se formaron y se extinguieron. El silencio, después. La habitación se enfrió, aunque el fuego no se había apagado.
Nadie habló, pues cada uno sentía instintivamente que el momento había cambiado, que la señorita Marple había trazado un círculo demasiado preciso para escapar. Bajó las manos a su labor de punto una vez más. Por supuesto, dijo con suavidad. No debemos apresurarnos en sacar conclusiones, pero me atrevo a decir que la verdad no tardará en revelarse, una vez que se examinen adecuadamente ciertos asuntos. El inspector Graves cerró su cuaderno con un suave chasquido. Su mirada, firme y penetrante, se encontró con la de la señorita Marple al otro lado de la habitación. Ella no había nombrado al culpable en voz alta. No era necesario. La trampa estaba tendida y la red comenzaba a cerrarse. Capítulo 9. La forma de la verdad. La reunión del comité terminó en un silencio absoluto, en lugar del bullicio habitual. La gente salió en voz baja, cada uno mirando de reojo a su vecino, preguntándose si la sombra que proyectaban era más oscura de lo debido. El inspector Graves se quedó atrás. La señorita Marple, recogiendo las copas con su habitual gracia pausada, parecía una solterona apacible, satisfecha con sus tareas domésticas. Sin embargo, el inspector, que había aprendido a leer señales más sutiles, reconoció la chispa tras sus gafas. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «usted vio algo. Apuesto mi reputación a que sí». Esbozó una leve sonrisa. «Observé una pequeña vacilación, inspector. Eso es todo. Pero la vacilación puede ser muy reveladora. Cuando alguien se enfrenta al eco de sus propias acciones, a veces olvida disimular la nota». La cuestión de la cuchara. El inspector Graves acercó una silla. «Eso de la cuchara... explícamelo». La señorita Marple juntó las manos con recato. En la fiesta, Susan Reed notó que una cuchara no hacía juego con las demás. Un mango sencillo entre las que llevaban grabado el escudo de la iglesia. A la mayoría no le importaría, pero sí a la persona que se encargó de hacer el cambio. ¿Intercambio? Sí. 2 tazas quedaron abandonadas por un momento. Alguien con calma y deliberación decidió alterar una para distinguirla, no por una marca visible para la multitud, sino por una mínima irregularidad que solo ellos reconocerían. Así podrían estar seguros de qué taza tomaría la señora. Harcourt. El inspector se frotó la barbilla. ¿Quieres decir que estaba destinada a beber de una taza en particular? Exactamente. La voz de la señorita Marple era suave. No fue casualidad. No fue una pelea con un jardinero ni un ataque de ira repentino. Fue un acto frío y deliberado. La cesta de costura otra vez. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Y la cesta? Ah, dijo la señorita Marple en voz baja, volviendo a colocar el objeto sobre su regazo. Esto también fue manipulado. La señora Harcourt escondió aquí su lista de suscripciones. Quizás temía las preguntas. Quizás quería protegerse a sí misma o a alguien más. Pero cuando el señor Creswell la devolvió, mencionó que había sido manipulada. Creo que tenía razón. Alguien ya había buscado aquí, alguien temía lo que pudiera revelarse. ¿Y ese alguien? La señorita Marple negó levemente con la cabeza. Paciencia, inspector. Los culpables siempre se revelan con el tiempo. La naturaleza humana es muy similar, ya sea en St. Mary Mead o en Rose Hill. La gente no puede evitar actuar según sus hábitos. Hábitos revelados. El inspector se recostó pensativo. ¿Quiere decir entonces que el crimen no se cometió por pasión, sino por cálculo? Ah, sí, respondió la señorita Marple, y por alguien que pudiera moverse tranquilamente entre nosotros sin llamar la atención. Alguien que creyera que la señora Harcourt estaba a punto de revelar una verdad que podría costarles muy cara. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre ellos. He notado, continuó en voz baja, que cuando la gente está nerviosa o parlotea demasiado o se queda en silencio. En nuestra merienda de hoy una persona no dijo nada, salvo una vez cuando saqué la cesta. Entonces no pudo evitarlo.
Su rostro lo delataba. La mirada del inspector Graves se agudizó. ¿Me dirá quién? La señorita Marple retomó su labor de punto. Todavía no, inspector. No hasta que haya atado el último nudo. No sería justo, verá, hablar antes de estar segura. Pero la verdad es evidente, y cuando llegue el momento, creo que tendrá todas las pruebas que necesita. El pueblo al anochecer. Al anochecer, Rose Hill bullía con nuevos rumores. Algunos juraban que el inspector estaba listo para arrestar al señor Creswell. Otros murmuraban que la pulcra propiedad de la señorita Harrington ocultaba algo más que la costura. La señora Bartlett declaró que ella misma había visto una sombra deslizándose hacia el jardín de Willowbrook la noche después de la fiesta, aunque nadie podía decir por qué se lo había guardado para sí hasta ahora. Y mientras tanto, la señorita Marple permanecía sentada en su cabaña, con las agujas tintineando suavemente, y el costurero junto a su silla. Su mirada era tan dulce como siempre, pero su mente estaba atenta. Sabía que el culpable empezaba a sentir la presión, y pronto, muy pronto, cometería el pequeño error que lo delataría por completo. Capítulo 10. La tensión aumenta. Los días posteriores a la reunión del comité estuvieron marcados por un silencio extraño y vigilante. Rose Hill, habitualmente tan lleno de charlas afables, parecía estar hechizado. Los vecinos que antes se saludaban con palabras sencillas ahora hacían una pausa antes de hablar, como si cada frase pudiera ser sopesada posteriormente por oídos invisibles. Los niños, al percibir la inquietud, se apaciguaron en sus juegos. Incluso los gorriones en el césped parecían piar con más cautela, como si el aire mismo los escuchara. El jardín del vicario. La señorita Marple, camino a la oficina de correos, se detuvo junto al jardín del vicario. La joven Susan Reed estaba arrodillada junto al arriate, podando lavanda. Tenía el rostro demacrado. «Ay, señorita Marple», dijo de repente, «ya no lo soporto más». El inspector me volvió a preguntar por las tazas. Le conté todo lo que sabía, pero me parece que cree que me olvidé de algo. La señorita Marple la miró con dulzura. «Has dicho la verdad, querida. El problema con la verdad es que a menudo suena menos convincente que las mentiras. Pero no te preocupes. Si dejaste las copas un momento, pues las dejaste. Eso es todo». Susan se mordió el labio. «Pero me sigo preguntando, ¿y si fui yo quien le dio a la señora Harcourt la taza equivocada? ¿Y si fui yo?» La señorita Marple le tocó el brazo con suavidad. «Si así fuera, hija, no serías la primera persona utilizada como instrumento. Los culpables suelen usar las manos inocentes más cercanas. Por eso debemos fijarnos en los motivos, no solo en las acciones». Susan asintió levemente, pero sus ojos permanecieron preocupados. Un disturbio en Willowbrook. Esa noche, otra conmoción volvió a provocar rumores en el pueblo. El sargento Willis, que seguía de guardia en Willowbrook Cottage, había sorprendido a alguien intentando entrar por la puerta del jardín. Resultó ser la señora Bartlett. Estaba colorada, nerviosa e indignada, protestando que solo había venido a presentar sus respetos, pero al ser presionada, admitió que esperaba encontrar cierto relicario que, según se decía, la señora Harcourt había usado en la fiesta. El inspector, llamado al lugar, la despidió con una advertencia, pero el asunto dejó a Rose Hill con la boca abierta. ¿Por qué la señora Bartlett estaba tan decidida a buscar? ¿Sabía algo sobre el relicario o simplemente estaba ansiosa por meterse en el drama? El doctor habla más tarde esa semana. El propio doctor. Bartlett apareció inusualmente serio en la tienda de comestibles. En voz baja, pero lo suficientemente alta como para que se le oyera, le confió al señor. Tal y que el informe oficial confirmaba la presencia de veneno en el té de la señora Harcourt. «Digital», dijo. «No es fácil de detectar, a menos que sepas qué buscar». Y ahí estaba.
Esto, una vez repetido por todo el pueblo, lo cambió todo. Ya nadie podía hablar de problemas cardíacos ni de insolación. La sombra ya no era sospecha, era un hecho. Los pensamientos de la señorita Marple. Esa noche la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su salón, con la lámpara encendida y su labor de punto a un lado. Digitalis, un medicamento muy conocido por los médicos de pueblo, a menudo recetado para cardiopatías. Bastante fácil de conseguir para cualquiera con conocimientos o acceso. Pensó en el doctor. Bartlett, con sus facturas atrasadas y su orgullo ofendido. En la señora. Bartlett, merodeando en la noche para registrar el jardín de Willowbrook. En la señorita. Harrington, cuyo costurero ocultaba figuras que bien podrían haber delatado a la señora. Harcourt. Y en el señor. Creswell, rígido y solitario, cuyas cartas acechaban su nombre. Tantos motivos, tantos secretos. Aún así, su mente volvía a los pequeños detalles. La cuchara desparejada, el forro forrado, la vacilación en la mesa de té. Pronto, susurró la señorita Marple, se equivocarán. Y entonces quedará claro para todos. Una carta entregada. A la mañana siguiente, mientras la señorita Marple tomaba su leche, el cartero le entregó un sobre dirigido con una letra que ella reconoció. La de la señora Harcourt. La carta había sido enviada la misma mañana de la fiesta. Dentro, en negrita e impaciente, solo había unas pocas líneas. No puedo callarme. Si no me escuchan, debo informarlo ante el comité. No me dejan otra opción. No había firma en la parte inferior, solo la inicial. Pack, pero la dirección era clara. Estaba dirigido a alguien de Rose Hill, alguien a quien la señora Harcourt creía culpable de algo que valía la pena exponer. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la guardó en su sobre. Por fin, el círculo se estrechaba. Los culpables pronto sabrían que su secreto ya no estaba a salvo. Y ese conocimiento, pensó, los desesperaría. Capítulo 11. Desesperación y pistas falsas. La carta entregada discretamente por la señorita Marple al inspector Graves se extendió como una ola en un estanque. No había dicho nada, oficialmente al pueblo, pero Rose Hill parecía saberlo, como siempre ocurre en los pueblos. Los susurros comenzaron. Se había encontrado una carta. La señora Harcourt había amenazado a alguien. Los susurros nunca necesitan pruebas. Florecen de la semilla más débil. El resultado fue una energía nueva e inquieta. Nadie se sentía cómodo. Cada conversación tenía un tono nervioso. La gente se observaba con más atención que nunca, buscando el tic, el desliz, la vacilación que pudiera delatar culpa. La inquietud de la señora Bartlett. La señora Bartlett, por lo general tan atrevida, se volvió extrañamente vacilante en sus llamadas. Una tarde, apareció en la casa de la señorita Marple, hablando entrecortadamente. Jane, no entiendo por qué la gente me mira con esa extrañeza. No tenía nada que hacer en el jardín de Willowbrook, es cierto, pero solo quería ver si el relicario de la pobre mujer estaba allí. Una joya así no debería dejarse en manos de ladrones. Pero claro, cada uno dirá lo que quiera. Mi marido insiste en que debo quedarme en casa, pero la verdad es que es peor cuando uno se esconde. La señorita Marple la consoló con té y pastel de semillas, escuchándola sin interrumpirla. Solo cuando la señora Bartlett se marchó, dejó vagar sus pensamientos. Una mujer tan ansiosa por entrometerse también podría saber mucho más de lo que admitía. Pero ¿tendría una mujer así la paciencia, la serenidad calculadora, para el veneno y el engaño? La señorita Marple lo dudaba. Una visita al doctor. Bartlett. Más tarde esa semana, la señorita Marple pasó por la consulta con un pequeño frasco de membrillo para el estante del médico. Lo encontró cansado, distraído, con las manos ligeramente crispadas mientras etiquetaba los frascos. «Señorita Marple», dijo bruscamente, «ojalá la gente dejara de especular sin parar. Mi esposa me dice que lo oye por todas partes,
que me peleé con la señora Harcourt. Bueno, sí, me debía dinero, otros también. En la práctica así son las cosas. Pero veneno, digital, de todas las cosas. Lo prescribo. Está bajo mi cuidado. Sería una locura usarlo así. ¿Se da cuenta? La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, doctor. Una locura, sin duda. Sin embargo, mientras se alejaba, pensó que la proximidad a menudo resulta tentadora. Pocos en el pueblo podrían haber tenido acceso a semejante sustancia sin ser notados. La angustia de la señorita Harrington. Esa noche, la propia señorita Harrington apareció, con la compostura deshecha. Le confesó a la señorita Marple que había discutido con la señora Harcourt por los fondos de la suscripción. Me presionó para que firmara las cuentas, aunque no cuadraban. Me negué. Estaba enfadada, muy enfadada, y dijo que demostraría mi obstinación a todo el comité. Pero Jane, te lo juro, solo deseaba honestidad. Nunca, nunca. Se le quebró la voz y la señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Claro, querida. Pero la honestidad a menudo crea enemigos. Recuérdalo. El señor Creswell en el carril. Sin embargo, fue el comportamiento del señor Creswell el que más perturbó al pueblo. Se le vio caminando por los senderos a altas horas de la noche. Su alta figura proyectaba largas sombras a la luz de las linternas. Al acercársele, ofrecía respuestas cortantes, con el rostro pálido y la mirada fija al frente. «Recuerde lo que le digo», susurró la señora. «Finch en la tienda. Ese hombre tiene algo que ocultar. Un caballero no camina solo a medianoche a menos que su conciencia le atormente». Sin embargo, la señorita Marple, observando desde su ventana, pensaba de otra manera. No era el paso inquieto de la culpa, sino el de un hombre asediado, esforzándose por mantener la compostura ante una tormenta de rumores. La señorita Marple considera esa noche en su pequeño salón. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y miró el sobre una vez más. No puedo permanecer en silencio. No me dejas otra opción. La señora Harcourt le había escrito esas palabras a alguien. ¿Pero a quién? Seguramente no al jardinero. Sus peleas habían sido demasiado insignificantes. Ni al señor Creswell. Él ya sabía que ella lo amenazaba. No, la señorita Marple estaba segura de que la carta iba dirigida a otra persona. Alguien que creía que su reputación, su posición, su propio lugar en Rose Hill podrían verse destruidos por la exposición. Alguien que se creía lo suficientemente inteligente como para silenciarla con una cuchara, una taza y una gota de medicina amarga. Sus ojos pálidos se entrecerraron levemente. La trampa estaba casi lista. Solo faltaba un hilo más para cerrar el círculo. Capítulo 12. El segundo incidente. La noticia se conoció una húmeda mañana de jueves, cuando la jefa de correos, la señora Finch, descubrió que la joven Susan Reed se había desplomado en la sacristía. A las 9:30, todo el pueblo lo sabía. Susan estaba preparando las hojas de los himnos cuando de repente se sintió débil. Acababa de servirse una taza de té de la tetera de la sacristía y, en cuestión de segundos, sintió que la cabeza le daba vueltas, se le aceleró el pulso y se desplomó en el banco. Por suerte, el vicario llegó a tiempo para llamar al médico, quien declaró que había sufrido un, desafortunadamente, envenenamiento, pero no mortal. Fue digital otra vez. Pánico en el pueblo Rose Hill estalló. Una cosa era que la señora Harcourt, ya objeto de rumores, fuera envenenada. Pero Susan, dulce, honesta e intachable Susan, era harina de otro costal. Las madres mantenían a sus hijos dentro de casa, los hombres murmuraban furiosos en los callejones, y la iglesia estaba desierta esa noche. La gente hablaba de un demonio entre ellos, de tazas de té convertidas en instrumentos de muerte. La señora Bartlett, sonrojada y llorosa, declaró que siempre había dicho que era demasiado peligroso confiar responsabilidades a la generación más
Joven. La señorita Harrington susurró sombríamente que Susan, tal vez, visto algo en la fiesta. El coronel Pritchard murmuró algo sobre la horca, lo que sorprendió tanto al dependiente que dejó caer un saco entero de harina. La ira del inspector Graves. El inspector Graves se mostró adusto. Ese mismo día se dirigió al comité de la vicaría con una severidad que no dejaba lugar a dudas sobre el peligro. Esto, dijo con aspereza, no fue un accidente. Es un segundo intento, para asustar o silenciar. Quienquiera que sea el responsable ha demostrado astucia y perseverancia. No se detendrán a menos que los detengan. El comité permaneció pálido y en silencio. Solo la señorita Marple, sentada con su labor de punto en el regazo, lo observaba con ojos serenos. La visita de la señorita Marple a Susan. Esa tarde la señorita Marple fue discretamente a la vicaría para sentarse con Susan. La niña yacía pálida en la cama, pero su voz sonaba firme. «No sé por qué», susurró. «¿Por qué yo, señorita Marple? No he hecho nada malo». «No, querida», dijo la señorita Marple en voz baja. «No has hecho nada malo. Precisamente por eso», Susan parpadeó desconcertada. «Verá», continuó la señorita Marple con suavidad. «Cuando los culpables están desesperados, no siempre eligen a sus víctimas con cuidado. Arremeten contra quienes podrían saber algo, incluso sin darse cuenta de que lo saben. Estaba en la mesa del té, Susan. Se fijó en las cucharas. Eso fue suficiente». Los ojos de Susan se abrieron de par en par. «Pero si nunca se lo dije a nadie más que a ti». La señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano. «Y por eso, querida, debes descansar tranquila. Ya estás a salvo». Pero en su mente la señorita Marple sabía lo contrario. El colapso de Susan demostraba que el asesino estaba observando, escuchando y dispuesto a actuar de nuevo. El revuelo de los culpables. Esa noche, la señorita Marple observó a sus vecinos con aún mayor atención. La señora Bartlett estaba nerviosa y habladora, la señorita Harrington retraída y pálida, el doctor Bartlett inusualmente brusco y el señor Creswell. El señor Creswell era el más impactante de todos. No se le había visto desde el colapso de Susan, salvo una figura fugaz en el crepúsculo cerca de los cedros. Algunos decían que se preparaba para irse de Rose Hill de inmediato. Otros afirmaban que se escondía por vergüenza. Pero la señorita Marple, observando desde la ventana de su cabaña, pensaba de otra manera. No era un hombre que huía, sino un hombre que permanecía inmóvil, como esperando que algo sucediera. La señorita Marple decide. Esa noche, la señorita Marple dejó de tejer y sacó su libretita. Hizo una lista, nombres, motivos, curiosidades, y al final dibujó un círculo perfecto. En el centro escribió solo una palabra: hábito, porque era la costumbre. Lo sabía, lo que delataba a los asesinos con más certeza que cualquier evidencia. Y ese mismo día había visto un pequeño gesto inconsciente que vinculaba a una persona tanto con la fiesta como con la sacristía. Se acababa el tiempo de la paciencia. Se acercaba la hora del nudo final. Capítulo 13. La trampa final. El pueblo, conmocionado por el roce de Susan Reed con la muerte, clamaba por respuestas. El inspector Graves, serio y severo, insistió en sus indagaciones con renovado vigor. Sin embargo, la señorita Marple, sentada tranquilamente en su salón, sabía que la investigación no avanzaba a fuerza de preguntas. Los culpables no habían sido atrapados por la policía, serían atrapados por su propia mano. Y así decidió brindarle la oportunidad. Un té en la vicaría. La ocasión fue modesta e inocente. Una reunión en la vicaría para discutir la reorganización de las tareas parroquiales que habían quedado inconclusas desde la fiesta. Fue la propia señorita Marple quien sugirió un refrigerio, y fue ella quien insistió en preparar el té. Los participantes eran las mismas personas cuyos nombres se habían filtrado en los chismes. La señora Bartlett, enérgica pero nerviosa. La señorita Harrington,
pálida por los nervios, el doctor Bartlett, correcto y seco, y el señor Creswell, rígido y retraído. El inspector Graves también estuvo presente, con expresión indescifrable, aunque sus ojos seguían a la señorita Marple con silenciosa confianza. El servicio de té era sencillo, casi común. Sin embargo, para la señorita Marple, cada taza, cada cuchara, cada gesto formaba parte de un patrón. Ella misma había pulido la plata, asegurándose de que una vez más entre las cucharas grabadas hubiera una sencilla. El momento de la elección. Al principio, la conversación se descontroló torpemente. La señora Bartlett habló de sus rosas. La señorita Harrington mencionó el tiempo. El doctor Bartlett tosió. El señor Creswell guardó silencio. Entonces la señorita Marple, con manos delicadas, empezó a servir. Colocó las tazas delante, cada una con su cuchara. Por un momento no hubo nada inusual, pero cuando la cuchara de mango liso apareció en la bandeja, la señorita Marple la colocó deliberadamente junto a una taza y esperó. Fue algo pequeño. Una mano se extendió, dudó y se retiró. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de su dueña, la misma vacilación que la señorita Marple había mostrado en el encuentro anterior. Duró menos de un segundo, pero los pálidos ojos azules de la señorita Marple lo captaron todo. La señorita Marple habla. La conversación se desvaneció. La señorita Marple miró alrededor de la mesa con su labor de punto sobre el regazo. Su voz al hablar era suave, casi como de disculpa. Es curioso, ¿verdad? Cómo los detalles más pequeños regresan a nosotros. Una cuchara, por ejemplo, que no combina con las demás. Una vez se puede pasar por alto. 2 veces, sin embargo, es inevitable notarlo. La habitación quedó en silencio. En la fiesta, continuó en voz baja, había 2 tazas desatendidas. Alguien quería que la señora Harcourt bebiera de una en particular. La marcaron con la cuchara sencilla para saberlo. Y hoy, al ver la misma irregularidad, lo recordaron. Les flaqueó la mano. El inspector Graves se inclinó hacia adelante con la pluma preparada. La mirada de la señorita Marple, dulce y triste, se posó en la culpable. Es la costumbre la que nos traiciona. Uno no puede evitar elegir como ya ha elegido. Y así, inspector, ahora podemos estar completamente seguros de quién envenenó a la señora Harcourt y de quién intentó torpemente silenciar a la querida Susan. El silencio. No hubo un grito de negación, ninguna gran confesión, solo silencio, el pesado y terrible silencio de la verdad reconocida. La mano de la señora. Bartlett tembló sobre su taza de té. La señorita. Harrington apretó los labios. El doctor. Bartlett bajó la mirada hacia la mesa, pero la mirada de la señorita Marple no se apartó del rostro que había marcado. No necesitó alzar la voz, pues en aquella silenciosa sala la verdad ya era más fuerte que cualquier palabra. El inspector Graves cerró su cuaderno de golpe. «Ya veo», dijo. «Veo perfectamente». La señorita Marple volvió a cruzar las manos sobre su labor de punto. La trampa se había activado, tan suave e inevitablemente como una puerta que se cierra en su marco. Capítulo 14. La revelación completa. El aire en el salón de la vicaría parecía pesado, como si las paredes se inclinaran hacia adelante para escuchar. El inspector Graves permanecía erguido con la pluma inmóvil en la mano. Los demás se removieron incómodos. La señora Bartlett se abanicaba con su pañuelo. La señorita Harrington tenía los labios apretados. El doctor Bartlett tosió una vez y evitó todas las miradas. Y el señor Creswell permanecía rígido en su silla, con el rostro rígido como una piedra tallada. Solo la señorita Marple parecía serena. Su labor de punto yacía cuidadosamente doblada a su lado. Sus manos descansaban suavemente sobre su regazo. Su voz al hablar era tranquila y directa, pero se oía en todos los rincones de la habitación. Los primeros hilos, en la fiesta, empezó la señora.
Harcourt no murió de casualidad, ni de calor ni de un corazón débil. Murió de digitalis. Eso ya lo sabemos. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿cómo la obligaron a tomarla? La digital tiene un sabor amargo. No se podía echar al té sin que nadie se diera cuenta, a menos que se estuviera muy seguro de qué taza tomaría. Así que las tazas se dejaron un momento. Cuando llamaron a la joven Susan, surgió la oportunidad. Se cambió una cuchara, un mango liso entre los que llevaban grabado el escudo de la iglesia. Una pequeña irregularidad, visible para el culpable y para nadie más. Esa taza y esa cuchara estaban destinadas a la señora Harcourt, y ella, como una mujer que se salía con la suya, las tomó. La señorita Marple hizo una pausa. El silencio en la sala se hizo más profundo. La cesta de costura. Hay más. Continuó en voz baja. La señora Harcourt guardaba una lista de cifras, escondida en el costurero de la señorita Harrington. No una lista de nimiedades, sino de dinero de suscripción, recaudado y sin justificar en su totalidad. Creo que pretendía usar esa lista para amenazar con ser expuesta, quizás incluso en la propia fiesta. Tenemos la prueba, pues envió una carta esa misma mañana, declarando que ya no podía guardar silencio. Y así vemos su verdadero peligro. No fue su pelea con el jardinero, ni sus visitas al señor Creswell, ni siquiera sus disputas sobre rosas y lavanda. Fue su conocimiento de algo que nadie podía permitir que se hiciera público. El segundo intento. La mirada de la señorita Marple se suavizó al posarse en Susan Reed, y cuando la querida Susan, sin darse cuenta, notó las cucharas, ella también se volvió peligrosa. No porque acusara a nadie, sino porque algún día podría recordar esa pequeña irregularidad. Y así, a ella también le dieron té envenenado. Menos fuerte esta vez, menos seguro. Suficiente para asustar, quizás, pero no para matar. Un acto desesperado, llevado a cabo con prisa. La psicología del hábito. La señorita Marple juntó las manos con más firmeza. Lo que me convenció fue la costumbre. Verá, la gente se revela más claramente en sus pequeños actos inconscientes. Hoy, al colocar otra cuchara sencilla entre las grabadas, la misma mano vaciló, exactamente igual que antes. Esa vacilación fue la señal reveladora del reconocimiento y de la culpa. El culpable nombrado, sus ojos, suaves pero firmes, se posaron finalmente en el doctor. Bartlett. Usted, doctor, dijo con suavidad, tenía acceso a la digital. Tenía motivos para resentirse con la señora Harcourt, sus facturas sin pagar, su lengua afilada, su conocimiento de sus cuentas. Temía que pudiera desenmascararlo, arruinar su reputación en el pueblo, así que planeó una muerte que pudiera hacerse pasar por natural. Pero pasaste por alto algo, que los demás también notan las pequeñas rarezas. Una cuchara desparejada, una puntada apresurada en la seda, una carta escrita con prisas. Te creías inteligente. Sin embargo, siempre son las cosas más pequeñas las que delatan la inteligencia. Las secuelas en la habitación. La señora Bartlett dio un grito y se aferró al brazo de su marido. No puede ser. El rostro del doctor Bartlett, pálido y demacrado, pareció desmoronarse. Su mano temblaba sobre el brazo de su silla. Por un instante intentó hablar, pero luego negó con la cabeza lenta y pesadamente. El silencio que siguió fue tan condenatorio como cualquier confesión. El inspector Graves se levantó, con voz grave y grave. Lo siento, doctor, pero comprenderá que debe acompañarme. La reflexión de la señorita Marple. Mientras el inspector se lo llevaba, la señorita Marple permaneció inmóvil, con su labor de punto otra vez en su regazo. No sonrió. Rara vez lo hacía en tales ocasiones. En cambio, miró las manos juntas que tenía delante. Siempre es lo mismo.
dijo en voz baja, casi para sí misma. El mundo cree que el asesinato es cuestión de violencia, de pasión, pero más a menudo es miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a perder el lugar, miedo, sobre todo, a lo que piensen los vecinos. Nadie en la sala respondió. Permanecieron en silencio, cada uno pensando en la amable anciana que había visto la verdad, cuando todos estaban cegados por los chismes y el ruido. Capítulo 15. Consecuencias. Rose Hill, antaño tan orgullosa de su tranquilidad, cargó con el peso del escándalo durante muchas semanas. El arresto del doctor. Bartlett conmocionó al pueblo más que el crimen en sí. Que una figura tan respetable, tan confiable en materia de salud, hubiera envenenado a un vecino era casi impensable. Y, sin embargo, una vez dicho esto, a muchos les pareció que siempre habían sospechado de él. La señora Bartlett, pobre mujer, se retiró tras las cortinas cerradas. Algunos la compadecieron, otros murmuraron que debía de saberlo. El coronel Pritchard declaró que nunca se podía confiar en hombres que se metían con la medicina, mientras que la señora Finch comentó que siempre había pensado que el médico era demasiado apegado a su propia autoridad. La vida retomó su ritmo, pero con nuevas vacilaciones. La gente miraba 2 veces sus tazas de té antes de beber. El tendero, con ojo para el comercio, empezó a abastecerse de latas de cacao importado, quizás más seguro que el té, dijo con una sonrisa seca. La casa de Reed. En la vicaría, Susan Reed se recuperó por completo, aunque el miedo permaneció en sus ojos durante un tiempo. Hablaba a menudo con la señorita Marple, quien la animaba con dulzura. «No es culpa tuya, hija», dijo con dulzura. «Te diste cuenta de lo que otros pasaron por alto. Eso nunca es motivo de vergüenza. Es un regalo, aunque no siempre reconfortante». Susan sonrió levemente, recuperando poco a poco la confianza. Recordaría las palabras de la señorita Marple mucho después de que el escándalo se desvaneciera. El señor Creswell y la señorita Harrington. El señor Creswell, antes visto con recelo, caminaba por el pueblo con más soltura, las cartas encontradas en el bolso de la señora. Harcourt ya no pesaban tanto sobre su nombre. Saludaba a sus vecinos con solemne cortesía, aunque se mantenía reservado. Algunos decían que se marcharía de Rose Hill al terminar su contrato de arrendamiento. Otros pensaban que podría quedarse, pues el tiempo habría suavizado su distanciamiento. La señorita Harrington también recuperó la compostura. El costurero le fue devuelto, aunque nunca más lo ofreció como premio. Después habló con más amabilidad, como si se hubiera escarmentado por lo cerca que ella misma había estado de sospechar. La tranquilidad de la señorita Marple. ¿Y la señorita Marple? Volvió a su labor de punto, a sus rosas y a sus tranquilos paseos. Nunca habló de su participación en el asunto, salvo para recordarle al vicario, cuando éste le dio las gracias con sincera gratitud, que la verdad, ya sabe, tiene una forma de manifestarse. Solo hay que tener paciencia para darse cuenta. Observó, como siempre, que la vida en los pueblos se compone de pequeños detalles. ¿Quién cogía qué taza? ¿Quién cosía qué costura? ¿Quién titubeaba al momento de elegir? La naturaleza humana, reflexionó, era la misma en Rose Hill que en St. Mary Mead, infinitamente ordinaria, infinitamente sorprendente. Cierre. En otoño, la fiesta del jardín volvía a mencionarse solo en murmullos, como si el recuerdo pudiera desvanecerse si no se mencionaba en voz alta. Sin embargo, en el fondo, cada aldeano albergaba la certeza de que bajo el té y las rosas, bajo los comités y las cortesías, se escondía la posibilidad de la oscuridad. Solo la señorita Marple, sentada tejiendo en su tranquilo salón, parecía tranquila. Había visto sombras así antes y sabía que las volvería a ver, porque dondequiera que los seres humanos convivieran, siempre habría secretos y a veces asesinatos.
Se sirvió una taza de té, se ajustó las gafas y reanudó su trabajo con el suave chasquido de las agujas. Afuera, el lucero vespertino brillaba sobre Rose Hill, y la vida, aunque alterada, seguía tranquilamente. Eso completa el arco, de la fiesta al chisme, de las pistas a la trampa, y el tranquilo regreso a la normalidad, aunque nunca del todo igual. Capítulo 16. Epílogo. La sombra se levanta. Ese año, el otoño llegó temprano a Rose Hill. Las rosas del jardín de la vicaría perdieron su última flor en septiembre, y un tenue dorado tiñó los setos. El escándalo, aunque aún se rumoreaba en los salones y tras los mostradores, se había suavizado ligeramente, pasando a formar parte de la historia del pueblo, en lugar de ser un simple terror. El pueblo recuerda. En la tienda, la señora. Finch hablaba de ese verano terrible, cada vez que los recién llegados preguntaban por Rose Hill. La señora Bartlett, sumisa, permanecía casi siempre en casa, aunque de vez en cuando aparecía en los bancos de la iglesia con cara de valiente. El coronel Pritchard declaró que todo el asunto había enseñado a la gente a ser más perspicaz con sus vecinos, aunque él mismo no parecía más perspicaz que antes. El comité de la fiesta decidió con cierta inquietud que el evento del año siguiente continuara como siempre. No debemos dejarnos intimidar por las sombras, insistió la señora. Latham y aunque los demás temblaron un poco, estuvieron de acuerdo. El jardín de la señorita Marple. Mientras tanto, la señorita Marple cuidaba su jardín. Las rosas respondieron bien a sus cuidados, floreciendo con una riqueza que parecía demostrar resistencia ante todo tipo de sombras. Los vecinos, al pasar frente a su portón, se sentían reconfortados al ver su figura encorvada entre los parterres. Una tarde, Susan Reed vino de visita. Había recuperado la salud y sus mejillas volvían a lucir el esplendor de la juventud. «Pienso en ello a menudo, señorita Marple», dijo en voz baja. «¿Cuánto estuve a punto de...?» Se detuvo, incapaz de terminar. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Sí, querida, pero no debes darle vueltas. Fuiste valiente y te diste cuenta de lo que otros no. Eso no es poca cosa». Susan sonrió tranquilizada. «Lo dices casi como un regalo». «Sí, lo es», dijo la señorita Marple con dulzura, «aunque no siempre es cómodo». Una reflexión tranquila. Esa noche la señorita Marple estaba sentada en su salón, con el fuego crepitando suavemente y su labor de punto sobre su regazo. Pensó en la señora Harcourt, ambiciosa, vanidosa, pero con encanto. En el doctor Bartlett, cuyo miedo a ser descubierto lo había llevado al asesinato. En el pueblo mismo, tan rápido para chismear, tan rápido para condenar, pero tan dispuesto a olvidar cuando la hierba volvía a crecer. «La naturaleza humana», murmuró, «es prácticamente la misma en todas partes. La más pequeña de las sombras puede ocultar la más grave de las verdades. Pero con el tiempo, incluso las sombras se desvanecen». Escena de cierre. Se sirvió una modesta taza de té. La levantó con firmeza y contempló el tranquilo jardín donde la última luz se posaba sobre los rosales. El mundo más allá de Rose Hill podría agitarse con otros misterios, pero aquí, por ahora, la paz había regresado. Y en esa paz, la señorita Marple, con sus ojos tranquilos y sus agujas pacientes, esperó, porque sabía, tan seguramente como que las estaciones cambiaban, que dondequiera que se reunieran seres humanos, algún día caería otra sombra.